Muy buenos días a todos. Espero que hayan descansado este fin de semana y que ahorita traigan todas las fuerzas del mundo para continuar. Este, Vamos a iniciar el material. Hasta el día de ayer, perdón, la última clase, terminamos de ver el tema número 1. Les recuerdo que vayan checando de nuevo su calendario, porque el calendario es el que está dictaminando en qué tema vamos por aquello de que alguien no haya podido entrar por alguna razón, ¿sí? Y como ya les he venido diciendo, vamos a utilizar los primeros minutos para resolver cualquier pregunta que tengan sobre el material anterior. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el material anterior? A ver, Gabriel, andas muy callado. No, profe, todo ¿No? bien. Sí, estuvo bien el No, fin. sí. Sí, tranquilo. Bueno, muy bien. Diana, ¿cómo estás? Bien, yo sí Bien. tengo unas dudas, pero ayer volví a ver la clase, Sí. ya las pude aclarar un poquito más. Con el video, ¿verdad? Sí, Sí, fíjense que esa es una gran ventaja, lo de los videos. Hay muchos maestros que no dejan abierto ese material en audio, porque es decisión de cada uno, ¿verdad? Hacerlo. Pero creo que ayuda demasiado, ¿no? Y por eso es que yo creo que debemos consultar esos videos de tanto en tanto, ¿no? También pueden armar, por ahí, seguro es que ustedes saben más que yo, armar dentro de Teams, ¿verdad? Alguna, como cuartito de chat, ¿verdad? Entre ustedes, ¿verdad? O bien el Facebook, ¿verdad? Que seguramente también ya lo tienen por ahí, para comentar entre ustedes por si así lo requieren, ¿no? Entonces, adelante. Sabrina, ¿cómo andamos? Bien, profesor, la verdad, Ah, me han quedado dudas. muy bien, perfecto. Bueno, entonces, si no tenemos dudas, ¿verdad? Les voy a pedir de favor que apaguen sus micrófonos para poder compartirles el material que vamos a empezar a ver el día de hoy. Ya con el día de hoy empiezan un poco algunas, si vemos la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Muy bien. A partir de hoy ya se empiezan a introducir algunos elementos de cálculo, ¿verdad? Algunos indicadores que seguramente ustedes ya saben usar o que ya saben calcular. Sí, esto es solamente con el fin de ir adentrándonos, ¿verdad? O acercando la materia hacia este componente de cálculo que yo les comentaba muy al inicio, ¿no? Entonces habrá conceptos muy básicos, como las medidas de tendencia central, etcétera, que si no lo vieron de manera adecuada en bioestadística o no lo recuerdan o algo, les voy a invitar que revisen la carpeta de lecturas complementarias o bibliografía complementaria. En esa van a encontrar por ahí un compendio de unos pues como una especie de serie de artículos sobre los principios básicos de la bioestadística aplicada a las biociencias, ¿no? Aplicado a la medicina, la química, a la nutrición, ¿de acuerdo? Entonces, les invito a que consulten esa carpeta y de nuevo que bajen todos los materiales para que los tengan ahí a la mano cuando lo necesiten. Bueno, el tema número 2 se refiere a un concepto que en lo particular a mí no me alcanza a convencer como identificador, ¿verdad? Como título, y se llama categorías epidemiológicas. Esto se los comento porque para mí categorización significa división de tipos en un continuo o de una serie de valores, pues es tanto como decir rangos, ¿sí? Entonces, las categorías epidemiológicas se definieron de esa forma
para poder dividir, ¿verdad? Los elementos que constituyen una investigación epidemiológica. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. También vamos a empezar a ver un tema que después vamos a profundizar con mayor énfasis, que son los modelos de causalidad. Les comento que muchas investigaciones epidemiológicas están recargadas a la búsqueda de determinantes proximales y distales. En el anterior tema, ustedes ya aprendieron a hacer, en relación a un problema de salud del que ustedes deseen, poder identificar los factores proximales y distales asociados con la ocurrencia de tal o cual enfermedad. Ese modelo en particular, el modelo ecológico de determinantes, está implicando en sí mismo un concepto que se llama causalidad, ¿sí? Sin embargo, la investigación epidemiológica y sobre todo el diagnóstico, ¿sí? También nos lleva a establecer relaciones a veces que no son causales, sino son casuales, ¿ok? Voy a poner un ejemplo. En este momento, por ejemplo, estamos viviendo el tiempo de pandemia, en donde cada vez más está saliendo información respecto de cuáles son los indicadores o indicios iniciales de que una persona se infectó con COVID. Y por ahí de marzo o agosto del año pasado empezó el run, ¿verdad? La idea de que la pérdida del gusto y que la pérdida del olfato son dos signos que caracterizan, fíjese lo que dije, caracterizan a la infección por COVID. Sin embargo, por alguna razón que no se alcanzaba a visualizar en ese momento, no se sabía si COVID de alguna manera tenía que ver con las papilas, tenía que ver con el gusto, ¿cómo se llama? La invasión de algún tejido que su función es detectar sabores u olores, ¿no? Lo que sí sabíamos es que era un causante de un síndrome respiratorio. Entonces decías, ¿cómo es que se relaciona la pérdida del gusto, la pérdida del olfato con el hecho? Se está cortando. ¿Cómo? A ver, todos los demás me opinan si se está cortando. Bueno, voy a mí no se me estaba cortando. Ah, perfecto, voy a continuar. Entonces, checa por favor tu conexión, a ver si hay un problema ahí contigo, Iván. Entonces les comentaba pues que la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, se estiman hoy por hoy como indicadores de COVID, ¿no? Pero viene la pregunta obligada, ¿y eso qué tiene que ver, no? ¿Cómo es que la pérdida de olfato nos lleva a una pérdida o a la ocurrencia de un síndrome respiratorio? Y es ahí donde entra el concepto de causalidad y casualidad. Va a ser casual hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Va a ser casual hasta que se muestre causalidad. Y entonces ahorita ya podemos saber pues que COVID tiene interacción con ciertas proteínas de los receptores de las papilas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya podemos decir, sí, hay un proceso infectivo que inicia a través, ¿verdad?, de un reconocimiento de un receptor. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, entonces. Vamos a ver lo que se llaman variables y las variables epidemiológicas, ¿verdad? Desde el concepto matemático, ¿verdad?, que implica lo que es una variable hasta lo que se llama variable epidemiológica. También vamos a ver los distintos modelos de causalidad, algunos de los cuales ya les he venido platicando cuando vimos, por ejemplo, ahí historia natural de la enfermedad, en un recuadrito, ¿verdad? Se veía lo que se llamaba la tríada epidemiológica. Y la tríada epidemiológica se sostuvo como modelo de causalidad o modelo que explicaba la causalidad de una enfermedad, porque casi siempre explicaba una enfermedad de índole infecciosa o de índole transmisible, ¿sí? Entonces, era muy fácil identificar la triada porque había un agente muy definido, era un bicho, había un huésped y había un medio ambiente, pero ahorita lo explico un poco más adelante. Se empieza a complicar la cosa cuando tratábamos de poner los modelos de causalidad basados en la triada epidemiológica cuando queríamos explicar enfermedades mucho más complejas, como la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Y entonces es ahí donde nacen nuevas formas de modelos de causalidad. Y junto con esto, ¿verdad?, vienen lo que se llaman lo que les decía, ¿no?, las categorías epidemiológicas. Los modelos de causalidad, los nuevos modelos, ¿verdad?, ya implican pues una visión un poco más holística, más acercada
al modelo ecológico, y entonces pues ya los nuevos modelos se explican muy singulares. Voy a tratar de utilizar los modelos, perdón, el caso de COVID, para que se quede claro, ¿verdad?, cómo estos nuevos modelos explican no solo, perdón, esta infección que pudiese ser explicada por la triada epidemiológica, ahora también la podemos explicar con otros nuevos modelos. Por último, vamos a ver lo que se llaman los problemas prioritarios de salud y algunos ejercicios. Bueno, aquí el slide nos dice, ¿verdad?, que por definición, una variable se define como aquellos atributos o características de los eventos de las personas o de los grupos de estudio que cambian de una situación a otra, de un tiempo a otro, y que por lo tanto pueden tomar diversos valores. Para su estudio es necesario medirlas en el objeto investigado, y es en el marco del problema y de la hipótesis planteadas donde adquieren un carácter de variable. A este momento, ustedes es muy posible que ya hayan llevado seminarios de tesis y seminario de investigación, o como se llame la materia. Y entonces les estuvieron estableciendo o tratando de acercar su tema de tesis a definir una hipótesis. Una hipótesis que tuviera unas ciertas características. Una de estas características es que sea comprobable, ¿sí? Y entonces, casi siempre los estudios, salvo raras excepciones, siempre tienen algo que se llama la variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? Esta dependencia o independencia, ¿sí?, va a depender de cómo lo establezcas en el modelo de estudio. Voy a poner un ejemplo. Usted puede estudiar la relación de la mortalidad con comer mucho, ¿sí?, donde la variable dependiente es comer mucho y la variable independiente es tener obesidad. O bien la puede usted poner al revés, es decir, cómo el comer mucho, siendo la variable independiente, provoca que yo genere obesidad. No es lo mismo verlo de un lado para otro. En un caso, la obesidad como enfermedad causa unas ciertas características en el huésped que lo hace proclive a comer. ¿De acuerdo? Sin embargo, usted puede ponerlo al revés, ¿verdad? Y puede decir, porque usted come mucho, ¿verdad?, gana peso, ¿no? Y entonces, dependiendo de cómo usted lo establezca, será la dependencia de una y otra variables por diferencia, ¿sí? Más adelante, dentro de los modelos de enfermedad, les voy a decir, por ejemplo, que hay ciertos factores que cambian el curso o la relación entre un factor dependiente de un factor independiente. Esto es, si un factor dependiente, ¿verdad?, siendo esta la enfermedad por la que usted desea, ¿no?, es causada por una X, una variable independiente, pues modificando la variable independiente será la posibilidad de variar o modificar la variable dependiente. La expresión matemática de esto, pues la tenemos aquí. La tenemos aquí. Y, repito, es la variable dependiente y X es la variable independiente, ¿sí? Normalmente en un diseño experimental se le llama ahora sí que las cosas modificadoras. Y aquí se le dice factor, ¿no? Normalmente en un diseño. Pero no voy a meter a eso, nada más quiero decirles pues que este modelo de algo depende de algo o está en función de algo es el principio el principio de causalidad, ¿sí? Es el principio de causalidad. Cuando se demuestra que esta depende de esta, es que se muestra una causalidad, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros observamos pues que la infodemia que estamos sufriendo ahorita pues nos va diciendo cada vez más que un factor está relacionado con la ocurrencia de COVID. Ahora, no, hablando de objetos de estudio, ¿no? No son los mismos, ¿verdad? Los factores que nos hacen proclives o que nos provocan riesgo de adquirir COVID de aquellos
que hacen que la enfermedad, una vez que ya la tengo, se agrave. ¿De acuerdo? Hay que discriminar muy bien eso, porque ahorita vas allá afuera, ¿verdad? Y a alguien le preguntas en la calle, y en la calle te va a decir, no, pues aguas, ¿verdad? Porque si tienes diabetes, si tienes obesidad, si haces esto, si haces lo otro, ¿sí? En particular, te va a dar COVID, dice, ¿no? Te va a dar COVID. O sea, siendo diabético, me va a dar COVID. Y eso no es cierto, ¿sí? Lo que es cierto es, si yo las tengo, esas enfermedades, mi COVID se va a complicar, ¿sí? Eso sí es cierto, ¿sí? Pero la exposición y sus factores son distintos. Entonces, poniendo en contexto este ejemplo, ¿verdad? Pues hemos visto que el inóculo, ¿verdad? O el estar presente en vamos, en el continuo de la exposición es quizá el factor más importante que gobierne no solo la susceptibilidad, sino también la gravedad con la cual una persona se enferme. Fíjate, por favor, que cuando estamos hablando de los factores de morbilidad asociados con la gravedad del COVID, pues es el ser hombre, el tener comorbilidades y el tener una edad avanzada, ¿sí? Ahorita en este momento, ¿verdad? Pudiéramos decir, bueno, y exactamente cómo se demuestra la causalidad de ser viejito y poder tener COVID agravado, ¿sí? En este momento, ¿sí? Se están buscando pues estas relaciones, ¿verdad? Con el reloj biológico y con otras cosas que ayuden a demostrar la causalidad. Sin embargo, hoy por hoy, la presencia de comorbilidad, la presencia de la edad avanzada y el ser varón, ¿verdad? No son factores causales, ¿se entiende? Son factores casuales asociados a la gravedad de COVID. Hasta que llegue el momento en que se demuestre esto, no dejarán de ser factores casuales, ¿sí? En el caso de la genética y en el caso de la inmunidad cruzada con otros tipos de coronavirus, ¿sí? Ahí sí podemos saber perfectamente los mecanismos entre los componentes del core de un virus, ¿verdad? De un coronavirus que no nos afecta versus el que nos afecta y podemos ver, ¿verdad? Cuáles son estas proteínas, estas cosas que están presentes en la cápside de ese virus que nos pueden hacer pues semi-inmunes, ¿verdad? Al coronavirus actual, ¿no? Y entonces ahí sí se demuestra un elemento de causalidad directo y entonces se dice esto es causal. De ahí que todas las acciones que se hagan para prevenir que alguien tenga COVID tienen mucho que ver con la exposición y con el hecho de que haya vacunas. ¿De acuerdo? Aquí ahorita lo voy a volver a citar un poco más adelante, pero por lo pronto quiero decirles que metformina es un medicamento que está hecho para tratar la diabetes, pero no para tratar a las personas con COVID. Y curiosamente, algo tiene que ver, ¿verdad? La administración de metformina y la administración incluso también de medicamentos para la presión para que se reduzca la incidencia de COVID, ¿no? ¿Por qué? Hasta julio del año pasado no lo sabíamos. Hoy por hoy ya lo sabemos. Hoy sabemos, por ejemplo, que COVID tiene o finca su infectividad en el hecho de que las células alveolares, ¿verdad? Y un cierto tipo de macrófagos tienen un componente un receptor al cual originalmente se une, ¿verdad? Perdón, dije macrófagos, no, células endoteliales, en donde existe un receptor para un, principio bioactivo, vamos, un fármaco se utiliza para tratar la diabetes y también otro para tratar la hipertensión, que curiosamente son los mismos receptores que está utilizando COVID para lograr su infectividad. A ver, esto. Y entonces, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo que les mencionaba, ¿sí? Que ya debe de quedarte claro ahorita pues, la diferencia entre causal y casual, ¿no? Podemos observar que existen elementos casuales, ¿verdad? Elementos casuales, los que están aquí, en donde el riesgo,
¿verdad? Nos dice, sí, en efecto, el que tenga yo 50, 70 años, que sea varón, que tenga hipertensión, pero que sea tratado, y que no sea tratado con insulina y o metformina, pues nos está diciendo que son factores asociados a la ocurrencia o a la mortalidad por COVID. ¿Sí? Fíjate, por favor, que las diferencias entre morirte de COVID y estar vivo viviendo con COVID, ¿verdad? De alguna manera, nos está diciendo que existe un factor protector. ¿Y esto para qué nos sirve, no? Simplemente para poder priorizar en los sistemas de salud, ¿no? Y decir, a ver, este paciente que yo lo tengo en una cama, por ahí en un pasillo, recibiendo asistencia respiratoria, tiene esta edad, es hombre, esto y lo otro, entonces a esos hay que recluirlos, ¿verdad? Para que podamos nosotros tratarlo con mayor vigilancia, no porque los otros no lo merezcan, sino porque estos son posiblemente más proclives a morirse. ¿De acuerdo? Como siempre les digo, por favor, guarden las preguntas y al final damos un espacio para hacerlas. Bueno, categorías epidemiológicas, que es la visión tradicional de la epidemiología, ¿sí? Se refería a la manera en la que se vienen explicando los procesos mórbidos, ¿sí? En el sentido estricto, categoría, pues decía yo, que significaba divisiones, ¿no? O sea, eres de esta categoría o eres de esta categoría, ¿no? Pero ya para efectos epidemiológicos, aquí significa los elementos que justifican un proceso mórbido. Y de ahí salen los modelos de explicación. El primer modelo de explicación, ¿verdad? Para poder explicar el avance de una enfermedad desde su periodo prepatogénico hasta el patogénico, ¿sí? Siendo en el periodo prepatogénico factores ¿sabes? Para contener, para que no nos dé la enfermedad. Y ya ya en el periodo patogénico, una explicación que nos lleve a decir, bueno, ya está enfermo, ¿verdad? Ya tiene dengue. Ahora, ¿qué hago, verdad? ¿Qué factores tengo que vigilar? En ambos casos, sí, el primer modelo que explicaba el proceso o el inicio de una enfermedad era a través de lo que se llamaba la triada epidemiológica. Esta triada epidemiológica, pues, como lo dice, ¿verdad? Son 3 elementos que explican la ocurrencia de cierta enfermedad. ¿Cuáles son estos? Pues es el agente, ¿verdad? El agente infectivo en particular, luego es el huésped y por último tenemos el medio ambiente. Fíjate que este modelo de alguna manera empezaba a hacer sus pininos para medio parecerse a un modelo ecológico más completo, donde la conducta humana, donde los sistemas de salud y donde los otros componentes de la biología, pues también ayudaban a explicar la ocurrencia de una enfermedad. Repito, es el huésped con todo y sus elementos internos, ¿no? Su predisposición genética, la presencia de comorbilidades, etcétera. También ahí la conducta, el medio ambiente y el agente, ¿no? En este sentido, pues decías, ok, bueno, si una persona tiene dengue es porque tiene el virus, ¿verdad? O sea, el virus estuvo en contacto con este agente, disculpe, con este huésped, y el huésped es susceptible porque voy a inventar, tenía inmunosupresión, y además, pues vive en una condición insalubre, y que si los cacharros, y que si X, ¿no? Y entonces eso explicaba los elementos que están íntimamente relacionados con el dengue. Estos, al ser íntimamente relacionados, estoy diciendo que son factores proximales, de tal forma que, evitando cacharros, evitando la formación o exposición al virus, pues el enfermo, disculpen, la persona pues no se enferma de ello, ¿no? Y entonces hemos de entender que esto es una triada que explicó las enfermedades infecciosas por mucho tiempo. Posteriormente empezaron a emerger enfermedades debilitantes, ¿no? En ese entonces se le decían enfermedades degenerativas, ¿no? Ya sabemos hoy por hoy que enfermedad degenerativa no es correcto y decimos ahora enfermedades crónicas no transmisibles. Y entonces las enfermedades crónicas no transmisibles ya no se podían explicar tan fácil con una triada. Y de ahí salió la otra cosa que se llamaba cadena epidemiológica.
Fíjate, por favor, que la cadena epidemiológica, en principio, disculpen, en principio, seguimos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto, bueno. En principio, siguen los mismos elementos básicos de la triada. O sea, hay un agente, hay un ambiente y hay un huésped. Eso es lo que en el camino, ¿verdad?, de la posibilidad de que una persona adquiera dengue, ¿sí? Había otros elementos que eran importantes. ¿Cuáles? Las puertas de salida, ¿verdad? Sí, existaron la explicación de los mecanismos de transmisión, ¿verdad? La presencia de reservorios, etcétera, etcétera, etcétera. Estos que se llaman puertas de salida, posteriormente serían lo que se llaman los factores modificadores del curso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy somero y que es muy común, ¿verdad? Por ahí, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Pues que tú tienes esta complexión, ¿verdad? Eres gordito, y cada vez más ganas más peso y X, ¿no? Y eres un gordito alegre, ¿no? Muy bien. Pero llega un momento en el que te enamoras, ¿no? Y si te enamoras, la novia te trae por la calle bueno, muy lejos, ¿no? Y entonces, esa situación te obliga a bajar de peso, ¿no? Y entonces la novia después te corta, ¿sí? Si te corta o no, al menos te dejó ya flaco, ¿no? O flaca, ¿no? Y esto ¿por qué lo digo? Porque si bien fue un evento malo, ¿verdad? Lo que sucedió, lo que también provoca es que tú no te acerques a las enfermedades crónicas de manera más directa, ¿sí? O sea, qué bueno que te cortó, ¿no? A eso se le llama puerta de salida. Un elemento modificador del trayecto vamos, de la exposición primaria, desde antes de que tengas la enfermedad, hasta que ya la adquieres y pues tienes que vivir con ella por muchísimo más tiempo. En ese concepto, ¿sí? En ambos, siempre estaba inmerso un concepto que sí recibe el nombre de categoría epidemiológica. En realidad, yo prefiero decirle que son elementos a considerar dentro de los modelos explicativos de enfermedad, ¿sí? Entonces, aquí siempre hemos de tener nosotros una cuestión muy clara de de otra triada que no es la que explicaba a la enfermedad como tal, pero que sí de alguna manera se permitía, ¿cómo decir?, como encaminar esta triada epidemiológica hacia la búsqueda epidemiológica, ¿no? Y entonces en la búsqueda epidemiológica era muy importante identificar la persona, el lugar y el tiempo. Sin entrar a Honduras, ¿verdad? Quiero comentarte que estos conceptos de tiempo, lugar, persona, de alguna manera ayuda a identificar los orígenes primarios de los mapeos de las pandemias, por ejemplo, ¿sí? Cuando fue incluso ¿no? Habrás de entender que si le buscas un poco a la historia de dónde surgió y por qué surgió la pandemia, pues te acercan a Wuhan, a una población, ¿verdad?, oriental, China, y esa población, pues, que fue la originadora de todo el problema, ¿no? En este sentido, ¿sí? Es importante que entiendas que ya hemos avanzado a tal nivel que el concepto tiempo, lugar, persona ya no es tan importante, ¿sí? Lo va a ser cuando tengamos eventos, ¿verdad?, brotes o cosas iniciales que sí son importantes seguirles el origen para poder rápidamente contenerlo. Por ejemplo, como cuando hay una epidemia por mosquito, ¿no? Entonces nosotros mapeamos dónde, en qué lugares están, en qué momento se dio, etcétera, etcétera. Rastreamos al caso cero, ¿verdad? Una serie de cosas. Pero hoy por hoy, tiempo, lugar, persona ya no es tan fácil, porque digo, ya no es tan necesario. ¿Por qué? Porque resulta que la búsqueda epidemiológica se ha estandarizado tanto que los elementos causales y casuales, ¿sí?, ya van más allá del solo hecho de identificar las cuestiones de una sola persona o de un solo lugar. ¿Se entiende? Esto, de alguna manera, era un concepto, eran elementos de estudio cuando el momento de las enfermedades infecciosas, ¿no? Ya seguir persona, lugar, tiempo, sobre todo para un proceso mórbido en donde no hay una vulnerabilidad clara, ejemplo claro, la obesidad,
donde la obesidad está en todas partes, pues saber cómo por dónde o dónde inicia la cosa, pues es totalmente innecesario para efectos de tratamiento y de seguimiento. Entonces, les he venido hablando, ¿verdad?, de este concepto de los dos modelos explicativos básicos de los procesos mórbidos, la triada epidemiológica y la cadena epidemiológica. En ambos casos, la identificación del agente, el huésped y el medio ambiente son estrictamente necesarios, ¿sí? Debemos de saber, ¿verdad?, al principio, pues los elementos. Y dentro de ellos es necesario buscar ciertas cosas, ¿no? En el huésped hay que buscar predisposición genética, hábitos, costumbres, su estatus inmune, el estado psicológico, etcétera, 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 ¿no? Para saber si va a ser proclive o no va a ser proclive, ¿sí? En el caso de el agente, pues se buscan los agentes biológicos o los agentes físicos y químicos relacionados con la ocurrencia de algo, ¿no? Por ejemplo, una intoxicación por metano o por gas butano, ¿verdad? Pues es una enfermedad respiratoria que lleva a paro cardiorrespiratorio rápido y es una exposición a un químico, a un gas, ¿no? Y por último, pues el medio. Y dentro del medio, pues hay que entender no solo los conceptos, los elementos ambientales per se, sino también los elementos de la organización social, ¿no? En cualquiera de los casos, la triada o la cadena epidemiológica nos ayudó a identificar los elementos básicos. ¿Para qué? Para que posteriormente la observación del curso natural de una enfermedad, ¿sí?, la pudiéramos observar nosotros directamente, ¿verdad? Y darle seguimiento hasta que la persona se moría. Qué interesante lo que acabo de decir, ¿no? Seguíamos enfermedades hasta que alguien se moría, ¿no? Y entonces ese concepto, eso que estoy diciendo, recibió un nombre en su momento que se llamaba historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es el seguimiento del curso, ¿verdad?, y la documentación del curso natural de una enfermedad desde que antes que la inicie hasta que la persona se muere de ella, ¿sí? Cuando nació el concepto de historia natural de la enfermedad, literalmente se podía hacer eso. Hoy por hoy ya no se hace. Tomemos el caso del COVID, ¿no? En el COVID ahorita no sabíamos, a marzo, abril del año pasado, no sabíamos nada sobre ese bicho, ¿sí? Nada. Y sin embargo, los pacientes eran tratados y algunos hasta se salvaron, ¿no? Y entonces, porque estamos obligados a tratar por principios éticos, la pregunta obligada es, y bueno, si ahora ya tenemos que tratar, o sea, checar el curso clínico de una enfermedad, tenemos que, por derecho de la OMS, por derecho humano, debemos de tratar personas, ¿cómo es que podemos seguir la historia natural de una de ellas, ¿no? ¿Cómo vamos a construir el mapa de la historia natural del COVID? Bueno, hablando de esto, ¿verdad? Por ahí va a haber una tarea al respecto, pero hoy por hoy te lo digo. Se construye la historia natural de cualquier enfermedad nueva en este momento a través de pedazos, a través de un rompecabezas, ¿sí? Observamos casos de personas que les dio, observamos casos de personas que están allá afuera y que están viviendo con el virus, pero sin embargo no desarrollan ninguna sintomatología, ¿sí? Observamos individuos dentro de las clínicas, pero no es el mismo individuo, pues lo que quiero decir. Se va estudiando varios individuos y después se construye a través de mapa, ¿verdad?, de cada uno de los casos, cómo se presenta la enfermedad, ¿no? A este momento debo decirte otro concepto que a veces no lo entendemos tan fácil, ¿no? Y una cosa es la diferencia entre síndrome y enfermedad. El síndrome, ¿sí?, es una enfermedad cuando todavía no sabemos nada, todos los elementos que la causan. O sea, donde todavía las relaciones entre la tríada epidemiológica o los elementos que la justifiquen no los entendemos. El síndrome metabólico se llama síndrome metabólico y no se ha llamado enfermedad metabólica por la sencilla razón de que la presentación clínica del síndrome metabólico es a veces con cintura elevada, a veces es con el triglicérido elevado, a veces es con solamente las apoproteínas A, ¿verdad? X, Y, Z, ¿no?
En tanto que no podamos tener lo que se dice vulgarmente, los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? O sea, tener toda la evidencia de que una enfermedad se presenta de esta forma única y exclusivamente, ¿sí? Pues las enfermedades se van a seguir llamando síndromes por mucho más tiempo, a pesar de que conozcamos mucho de ella, ¿no? Como es el caso del SIDA, ¿no? El SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Se presenta con inmunodeficiencia, se define clínicamente a través de ella, pero todavía no se le ha dicho, no recibe el nombre o la categoría de enfermedad. Habiendo dicho esto, la historia natural de la enfermedad sirve para varias cosas. Primero, para el clínico, ¿verdad? Para ti como químico, para el médico, para definir los estadios y evolución que pudiera tener una persona a lo largo de el continuo de una enfermedad. Hablemos, por ejemplo, de diabetes, ¿no? Un clínico, ¿verdad? Un químico clínico, lo utiliza la glicemia postprandial, disculpen, la glicemia en ayunas para definir de entrada si alguien está o no está con diabetes. ¿Por qué? Porque tiene un criterio clínico que dice que arriba de los 200 usted ya tiene diabetes. 200 de glicemia en ayuno. Así sucesivamente, conforme se va avanzando o se van integrando otros elementos diagnósticos como la hemoglobina glicosilada, como por ahí algunos otros marcadores como la insulina, etcétera, pues vamos diciendo, este paciente pues ya se le pasó la diabetes, está siendo es descontrolado, ya necesita insulina X, Y, Z, ¿no? Entonces, la historia natural de una enfermedad nos sirve para seguir el curso clínico de la misma y con ello saber en qué estadio está una persona en el continuo de la enfermedad. Pero también nos sirve para definir las acciones de prevención. Y entonces, aquí en este sentido debemos de ser muy claros. Una enfermedad en la historia natural de la misma se va a dividir en dos etapas muy significativas. El periodo prepatogénico, que es el periodo antes de que usted tenga enfermedad, y el periodo patogénico en donde usted ya tiene la enfermedad. Esta rayita que estás observando aquí, esta sirve para definir el criterio de diagnóstico. En el caso de la diabetes es una glicemia en ayuno, ¿no? Entonces, si usted ya pasó la rayita, pues entonces ya está de este lado. Si está antes de la rayita, pues entonces está del periodo prepatogénico. En el periodo prepatogénico, por ejemplo, vamos a estar personas que decididamente no tenemos problemas con la glicemia, o sea que andamos por ahí entre los 70 y 110 miligramos por decilitro, o bien aquellos que estamos entre los 150, ¿sí? Y antes de 200, ¿no? En ese periodo, que a eso se les dice prediabéticos, ¿no? En cualquiera de los casos son condiciones premórbidas, ¿no? Estas condiciones sirven para poder dividir a las poblaciones entre un antes y un después. Por supuesto, una persona que no tiene su glicemia modificada, pues seguramente tiene diversas formas de alimentarse, de vivir, condiciones de vida, X, Y, Z, distintas de la persona que ya tiene prediabetes. Si le seguimos avanzando, pues aquí ya tenemos a todos los diabéticos y los diabéticos pues van a estar categorizados, ¿no? Unos que acaban de iniciar, otros que están por ahí necesitando apenas insulina, otros, ¿verdad? Ya tienen prediabético, otros ya están con neuropatía diabética y están a punto de morirse, ¿no? Y entonces en ese trayecto, ¿sí? Se van a ubicar todos los pacientes y personas en los distintos momentos. ¿Por qué te tengo que decir esto y qué tiene que ver con la epidemiología? Sencillo, mira, porque si tú quieres estudiar a la diabetes, primero que nada debes de definir a tu huésped. ¿En qué diabético quieres estudiar qué cosa? ¿No? Entonces dicen, no, es que yo quiero hacer un estudio con puros prediabéticos. Ah, bueno, las cosas que habrás de indagar o preguntar o acciones de intervención serán todas aquellas que estén de este lado, ¿no? No, pues que a mí me importa saber cuáles son los factores que llevaron a una persona a tener pie diabético, estoy inventando. Pues entonces tendrías que estar haciendo las consideraciones o estudiar al paciente o las personas que están en esa condición y con ello, fíjate lo que te voy a decir, y con ello puedas definir los criterios de inclusión y exclusión en un estudio. Ah, ¿verdad? Ya ahora sí ya entendieron para qué sirven los criterios de inclusión y exclusión, ¿verdad? Pues en un trayecto, cuando estamos estudiando una enfermedad,
Pues sí, es importantísimo definir con quién. Yo les digo a los nutriólogos, por ejemplo, no es lo mismo hacer una intervención enseñándole a las personas que coman bien a través del plato de bien comer, ¿sí? A decirle, oye, usted ya tiene que tomar este jugo rico en flavonoides porque los flavonoides inciden o inhiben a la enzima glicosidasa, por ejemplo, intestinal, o cualquiera hidrolasa, ¿no? De carbohidratos. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos la historia natural porque de eso depende no solo las características de las personas que vamos a tener que estudiar, sino también lo que vamos a preguntar, lo que necesitamos saber de esas personas en ese estadio. Si yo voy a hacer un estudio epidemiológico con personas que tienen diabetes no controlada, pues entonces más valdría saber primero quién es esa persona, ¿sí? Cuáles son sus alteraciones biológicas en ese estadio, y con ello poder hacer un cuestionario epidemiológico que pregunte pues lo que tengo que preguntar, ¿sí? Aquí ya, pues ya ni es necesario preguntarle si es casado o no es casado, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Y por eso es importante que veamos a la historia natural de cualquier enfermedad. Afortunadamente, ustedes se pueden ir a Google y en Google van a encontrar, pues miren, pongan historia natural de la enfermedad a lo que usted quiera y seguro es que les va a aparecer un cuadrito similar a este, ¿no? Estos cuadros son importantes porque, repito, definen el curso clínico, por aquí el curso clínico, y por aquí las acciones preventivas a cada uno de esos niveles. Ahorita se los estoy diciendo porque de este cuadro, historia natural de la enfermedad, usted va a tratar de hacer una representación para el COVID. Eso va a quedar dentro de la tarea. Avancemos con otros ejemplos. Miren, aquí tenemos la historia natural de las cariáceas. Ascariasis es Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides es un parásito, ¿verdad? Que causa un cierto cuadro clínico, ¿sí? Una vez de que se demuestra la presencia de creo, a ver, ustedes corríjanme si mal no recuerdo, el nemátodo, bichito, pues, ustedes ya pueden ver, bueno, pues este individuo, que ya está presentando este cuadro, ¿dónde está? Pues evidentemente está del lado patogénico. ¿Por qué? Porque estamos demostrando la presencia del bicho. ¿Se entiende? Y entonces, después estudiamos el curso clínico. Afortunadamente, hoy por hoy, una persona con ascariosis tiene un tratamiento muy sencillo y no necesita llegar a muerte para tener el desenlace de esta enfermedad. Voy a hacer un paréntesis porque de aquí en adelante es muy importante que ustedes entiendan la manera en la que se clasifican las enfermedades, ¿sí? Hay un organismo, ¿verdad? Internacional que se llama, que anualmente, ¿verdad? Está actualizando un manual que se llama la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿sí? Y entonces las enfermedades se están clasificando y reciben un número. Ese número ayuda a identificar dentro de la clínica, dentro de la práctica normal de un hospital, incluyendo a su departamento de infectología o de epidemiología, el código, ¿verdad? Y entonces va diciendo, pues que tantas personas ingresan con ascariosis, que tiene el número, voy a inventar, el número 15, ¿no? Y entonces se va contabilizando cuántos 15 tenemos en piso, cuántos tenemos en la unidad de cuidados intensivos, cuántos ya salieron, cuántos se curaron, cuántos no se curaron, ¿no? Y entonces esa clasificación internacional de enfermedades de alguna manera trabaja con una división binaria, ¿verdad? De dos conceptos. Esto en matemáticas se llama cuadro latino o cuadro de 2×2, en el cual podemos observar que las enfermedades de forma muy simplista podemos calificarlas entre agudas y crónicas o infecciosas o no infecciosas. De tal forma, pues, o de tal suerte que tenemos enfermedades infecciosas crónicas, ¿sí? Como el caso del VIH y SIDA, ¿sí? Enfermedades crónicas, infecciosas agudas, como sería una salmonelosis, ¿sí? Que tiene un curso muy rapidito y que se va a contener en unos días, ¿verdad? La enfermedad llamada salmonelosis, no así la enfermedad llamada SIDA, ¿sí? O podemos tener enfermedades no infecciosas como las cefaleas, por ejemplo, no infecciosas crónicas como estas personas que tienen migraña, ¿no? Esa es una enfermedad no transmisible,
y es crónica porque se tiene por mucho tiempo. Y también podemos tener a las enfermedades no infecciosas agudas o, perdón, las cefaleas pueden estar acá porque tienen decursos por periodos. Y aquí podemos tener también en las enfermedades crónicas no transmisibles, pues aquí a la diabetes, la hipertensión y demás. Esta enfermedad es una enfermedad, la ascarias es una enfermedad de curso clínico corto, ¿sí? Y ese curso clínico corto, aun cuando ahorita ya lo podamos tratar, pues si no lo tratamos, evidentemente lleva a una persona a la muerte, pero que tiene un tiempo muy corto de transmisión, ¿sí? Decir corto es muy poco definido, ¿eh? No son días, a veces son un poquito meses, pero sí, seguramente no son años, ¿no? Cuando una enfermedad se padece por años, pues ya se dice que es crónica. Habiendo dicho esto, esta es una enfermedad aguda infecciosa. ¿Por qué? Porque hay un agente infeccioso y porque es de curso rápido, ¿verdad? Porque es un curso muy pequeño. Aquí tenemos otra. Tenemos al sarampión. Sarampión pues, es una enfermedad vírica, ¿sí? Y esta enfermedad, pues ya sabemos, se puede prevenir con vacunación por acá, ¿no? ¿Sí? Y ya con ello logramos que nunca se dé la enfermedad. Y entonces aquí tenés otro ejemplo de enfermedad infecciosa aguda. Por favor, no entiendan que entiendan que las enfermedades pueden dejar secuelas, ¿sí? Pero las secuelas no se llaman enfermedad, ¿sí? Son secuelas. Y entonces cualquier cosa que pase después de padecer COVID, ¿sí? Ya no se va a llamar COVID, se va a llamar secuela del COVID. Y habiendo dicho esto, esta es una enfermedad también aguda del tipo infecciosa. Luego tenemos el hipertiroidismo, que es un defecto del huésped, ¿verdad? Es un defecto ya propio de las personas, que tiene que ver con la funcionalidad del cuerpo. Por esa sencilla razón, una persona puede vivir con hipertiroidismo por mucho tiempo, ¿sí? El hipertiroidismo no se cura, se controla, ¿no? Y entonces, a menos de que pues hayan intervenciones muy drásticas, ¿no? O sea, que se maneje, no sé, que se cambie, ¿verdad? Una tiroides. Entonces, dependiendo de de la acción, pues será la duración, pero por lo pronto una persona que tiene hipertiroidismo seguramente será tratada por mucho más tiempo. Y entonces, esta es una enfermedad crónica, ¿sí? Que, que nace de la función de una glándula, ¿verdad? Y entonces, la glándula tiroides no es un bicho infeccioso, por lo tanto, es una enfermedad crónica, no infecciosa, ¿verdad? Cuando, en la mayor parte de los casos. Luego tenemos los casos ya muy conocidos, ¿no? Tan conocidos, ¿verdad? Ok, una enfermedad es tan conocida y se conoce tanto su historia natural, cuanto más crónica sea. O sea, cuanto más crónica sea, significa que se padece por mucho más tiempo, ¿sí? Que la persona no se muere de entrada, ¿sí? Por esa enfermedad, pero que además podemos nosotros encontrar muchos casos de muchas personas que están sirviendo de ejemplo para construir pues esa historia natural. Habiendo dicho esto, enfermedades como la hipertensión, la diabetes y algunas otras donde ya está un parámetro clínico, un parámetro de laboratorio que ayuda al diagnóstico inmediato del estadio, pues nos ayuda a decir, usted es prehipertensa o tiene hipertensión 1, 2 y 3, dependiendo de qué tan elevada tenga usted su presión, ¿no? Entonces, enfermedades como las enfermedades crónicas no transmisibles son curiosamente las enfermedades que conoce con mayor exactitud la historia natural de su curso, ¿sí? Esa historia natural la puedes observar en cualquier caso, ¿no? En Google puedes buscar estos cuadros y más o menos van a decirte lo que te acabo de decir. Tanto para el caso anterior como para el caso de una enfermedad infecciosa crónica, como es el caso de VIH y SIDA, ¿sí? Ya el modelo de la triada epidemiológica ya empieza a debilitarse, ¿verdad? Ya no es tan fácil identificar los elementos particularmente
de el agente, porque el agente puede ser muchas cosas. Y entonces verás pues que hay cuadros, hay enfermedades que no tienen la triada tan bien definida. Aquí observa pues que el medio puede ser la población, factores culturales, profesionales, sanitarios, pero no está perfectamente definido cuál es. Esto te lo digo desde este momento porque la triada epidemiológica y la cadena epidemiológica dejaron de tener su fuerza explicativa, ¿verdad? Su posibilidad de explicar enfermedades y pasaron a generar nuevos modelos que explicaran la enfermedad. Ahorita, en un momento más, vamos a hablar de esto. Entonces, quedamos que la enfermedad VIH-Sida es una enfermedad crónica infecciosa. ¿De acuerdo? Es una enfermedad crónica infecciosa. Y entonces, ¿cómo se define VIH-Sida? Pues espero que ya a este momento te hayan dicho que la definición clínica de la enfermedad del SIDA, primero precede con una condición premórbida a la cual se le dice periodo de latencia o periodo de seropositividad, ¿no? ¿Cómo se define el SIDA? Se define a través de la cuenta CD4 y a través de la cuenta de la carga viral. O sea, cuánto virus está circulante y cuántas defensas tenemos al respecto. Fíjate que la línea azul, ¿verdad? Está la prima infección que va bajando, ¿verdad? De manera paulatina y se va, ¿verdad? Extendiendo la reducción de la cuenta, ¿verdad? Por años, ¿verdad? Quizá 11, 12 años. También puedes observar que el virus, ¿verdad? Tiene un repunte por ahí en unas semanas posterior a la primoinfección, ¿sí? Viene un rápido ajuste, ¿verdad? Tanto de la cuenta de bichos que nos defienden de la cuenta de CD4 que nos defienden de esta carga y entonces de manera consecuente a una elevación temporal, ¿verdad? De esta cuenta de CD4 en el periodo de las 12 semanas después de la primera infección, pues también hay un declive importante en la cantidad de virus. Después estos periodos se cortan y observa que ya empiezan años, ¿no? Y entonces llega el momento del diagnóstico clínico cuando se llega a un cierto nivel de cuenta viral y un cierto nivel de linfocitos. Cuando los linfocitos andan por ahí de los 400 y cuando la carga viral anda por ahí de las 10 a las 4 copias, ¿verdad? En el plasma, pues entonces se empieza a diagnosticar y se empieza a vislumbrar el inicio o el cambio, ¿verdad? Lo que se llama seroconversión, el cambio de ser cero positivo a tener SIDA. Pero fíjate qué curioso, qué interesante. La enfermedad empieza a avanzar y sigue avanzando hasta que empiezan los síntomas generales. Aquí empiezan los síntomas, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo pasó? Pasó como 7 años. ¿Se entiende? En tanto que no había síntomas que pudieran definir clínicamente a VIH, se dice que el periodo prepatogénico de esta enfermedad está de 7 años para acá. Interesante, ¿no? Fíjate, si no hacemos nada para el curso natural, una vez que se inician los síntomas y donde se establece que la cuenta de virus es alta, ¿verdad? Y que es extremadamente la cuenta de CD4 baja, pues hasta este momento, que es el curso clínico, hasta aquí se empieza a dar el medicamento. Y entonces cuando se empieza a dar medicamento ahí, ¿sí? Es cuando viene la prevención secundaria, ¿no? Cuando ya se tiene la enfermedad. Hoy por hoy sabemos que la administración de medicamentos para pacientes que todavía no tienen SIDA, pero que tienen una carga viral, se da desde acá, desde el inicio de acá. Y entonces, en tanto que se da desde acá, hagan de cuenta que mes con mes los pacientes están bajando su cuenta viral y están generando mayor respuesta. Entonces, esto se puede extender por muchos años. De ahí que, en vez de dar los medicamentos en este estadio, pasaron a darse en este estadio. Y hoy por hoy, aun cuando no haya síntomas, aun cuando no haya sintomatología que sugiera la enfermedad, ¿sí? El solo hecho de administrar los medicamentos desde este nivel
ya hace que desde el año 1 ya la enfermedad se considere clínicamente definida, ¿sí? Entonces, no se me pierdan, fíjense que cada enfermedad tendrá su curso. Este es un caso específico en donde el periodo premórbido es muchísimo más grande que el periodo mórbido, porque el periodo mórbido de no hacer nada tiene un curso de 2 o 3 años, de no hacer nada, ¿eh? Afortunadamente ya sabemos que sí se hace, ¿no? Y entonces, pues, esta curva, ¿verdad? Se puede volver a retomar o subir, y esta se puede volver a bajar mientras los medicamentos funcionen y la gente, afortunadamente, hoy por hoy no muere de esto, ¿no? Afortunadamente, son pacientes que tienen un control muy específico de su enfermedad, y entonces, ya no es tan latigante, ¿verdad? La enfermedad, entonces ya la podemos controlar de forma más adecuada. Entonces, fíjate que para cada enfermedad, independientemente de cuánto dure el periodo de latencia, cuándo sea el factor premórbido, cuándo mórbido, siempre la historia natural de una enfermedad siempre tiene todos los elementos, ¿verdad? Tanto de el curso clínico como de los elementos que se tienen que ir visualizando a lo largo de esta enfermedad. El momento que nos ocupa, ¿verdad? El momento, si ustedes se meten al internet y buscan historia natural de la enfermedad COVID, ¿no? Ahorita ya no les sale un cuadrito como los que les acabo de mencionar. Y la razón es muy sencilla, todavía no sabemos. Lo más parecido a ello, ¿sí? Está en un artículo que ya te puse en una carpeta, que valga decirte, son unas lecturas que te estoy pidiendo que las leas para que tú mismo puedas definir el curso clínico de la enfermedad de COVID, en el cual existen ciertos estadios ya muy claros, ya que se empiezan a visualizar de cuándo se va a internar, cuándo no se va a internar una persona, etcétera, pero donde no podemos definir fácilmente hasta dónde llega el periodo premórbido y hasta dónde llega el periodo mórbido, ¿no? Lo que sí queda claro es que al igual de que la enfermedad del SIDA, que es una enfermedad infecciosa aguda, disculpen, crónica, esta es una enfermedad aguda infecciosa, y entonces pues se ve que hay una combinación de elementos diagnósticos que nos pueden ayudar a definir si un paciente necesita entrar a la UCA, ¿verdad? A la unidad de cuidados intensivos, o simplemente se puede quedar en piso, o lo podemos mandar a donde la casa, ¿no? Y entonces puedes observar que hay un cambio en la respuesta viral en comparación a la respuesta inflamatoria del huésped, ¿sí? Estos cuadritos, estos explicativos, ¿verdad? Ahorita no es tan necesario, pero sí yo los invito, no es necesario explicárselos, pues, pero sí les invito a que ustedes vean la relación que hay entre la capacidad infectiva de un virus con la posibilidad de generar estadios inflamatorios, que al final del día son estos los que ocasionan los cuadros respiratorios agudos. Como el caso del VIH-Sida que viste, ¿verdad? Los diagramas de inflexión de cuándo entra, cuándo sale, cuándo se complica, cuándo no, ¿verdad? Está la explicación de los distintos parámetros clínicos que nos ayudan a definir o a categorizar a las personas de acuerdo a su curso clínico. En línea, repito, esta información está saliendo todos los días, ¿vale? Y esta enfermedad, del conocimiento de esta enfermedad ha salido, por ejemplo, el concepto de la respuesta inmune humoral. Y entonces, hoy por hoy, a los pacientes, a las personas, las podemos categorizar en distintos estratos dependiendo del nivel de inmunoglobulinas que presentan, ¿sí? Y entonces hay cuadritos que dicen, si usted tiene la IgM alta, pero tiene la IgG baja, entonces está en este estadio. Si usted tiene la IgM baja y la IgG alta, entonces ya está saliendo y está generando memoria. Habemos que tenemos IgM baja e IgG baja, lo cual no es una muy buena noticia, ¿verdad? Porque significa que no nos hemos expuesto en lo absoluto. O bien puede ser una buena noticia, ¿verdad? De decir, pues a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Eso dependerá de la visión que tenga cada uno. En cualquiera de los casos, lo importante es que tengamos en cuenta que el rol del químico, ¿sí? El químico clínico, también por supuesto del QFB
inclinado a farmacia, inclinado al tratamiento, ¿verdad? Pues tienen una participación primordial en el conocimiento de lo que está ocurriendo con esta enfermedad en particular, ¿sí? Debo de hacerles reconocer que su servidor no sabía, por ejemplo, hasta hace unos días el rol de la IgA en ese momento, ¿sí? Sabíamos que los protocolos de clasificación de personas se fincaban en la cantidad de IgMs o en la cantidad de IgG que tuviera circulantes. También, evidentemente, si yo detecto el bicho mediante la reacción de la polimerasa, ¿verdad? Detecto la cantidad de virus presentes en secreciones, pues claro, ¿verdad? Si está ahí, pues está ahí, ¿no? Y ahí no necesitamos más diagnóstico, más certeza que el diagnóstico de que está presente el bicho, ¿no? Ahora, el bicho puede estar presente en mucosas, pero todavía tener respuestas bajas de IgM y de IgG, lo cual significa infección inmediata. Todo esto es importante que lo vean y yo los invito a que lo chequen, ¿verdad? Porque sea que presenten cuadros clínicos leves, moderados, severos o que ya estén en la clínica, todos tienen un cierto riesgo, una pequeña cantidad de riesgo de morirse, ¿no? Este cuadrito que están observando aquí, esto que está aquí, ¿sí? Nació de estudios epidemiológicos, ¿sí? Nació de varios centros hospitalarios que empezaron a decir, a ver, yo estoy recibiendo semanalmente 200 pacientes, y de esos 200 pacientes, 3 se me murieron, ¿no? Y entonces van contabilizando y van viendo y van comparando la presencia de cuadros severos y la división de los cuadros moderados o leves, ¿no? En cualquiera de los casos, son raras las enfermedades que aún presentando un cuadro ligero de una enfermedad, son raras las enfermedades que un porcentaje de estas personas de todas maneras se mueran. Por eso es importante sacar esa información, para que la gente sepa pues que aun cuando le dé la gripita ahí sencillita que a nadie le importa, ¿verdad? Pues aún esa gripita puede ocasionar que un porcentaje pequeño pero significativo de personas pues también se muera. ¿Por qué sucede esto? Pues todavía seguimos buscando información sobre este respecto, ¿no? Cuando metemos el cuadro de 2x2 que hemos venido comentando, pues aquí nos queda una serie de dudas, ¿no? De si esta es una enfermedad aguda e infecciosa, porque el curso clínico, ¿verdad? De alguien que se mete al hospital, pues dura, ¿qué te gusta? Una semana y media, quizá 10 días, pues muy poquito tiempo, ¿no? Pero como las secuelas de esta enfermedad, que en realidad son secuelas, ¿sí? De repente provocan de nuevo los mismos casos respiratorios, ¿sí? O las mismas insuficiencias respiratorias, hoy por hoy no sabemos si COVID lo vamos a ubicar como infección crónica o como infección aguda. Lo que sí nos queda claro es que es una enfermedad transmisible. Por eso está de este lado, ¿se entiende? Ojalá que al término de este semestre pues ya te pueda decir si está aquí o está acá, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto vamos poniéndolo, ¿verdad? En esos dos lados y te voy a pedir que leas toda la literatura que te puse para que puedas definir más o menos un curso clínico lógico de esta enfermedad, si te parece. Entonces vamos a iniciar con ahora los nuevos modelos, ¿no? Te comentaba que la tríada epidemiológica y la cadena epidemiológica justificaron o explicaron la mayor parte de las enfermedades durante mucho tiempo. La cadena epidemiológica, te dije, es el resultado de la interacción entre un agente, la vía de transmisión y el huésped, ¿no? Ahí el medio ambiente tiene una influencia en la vía de transmisión. ¿Cuál era la diferencia entre cadena y vía de transmisión? Pues que ya se sabía la ruta ¿sabes? Que justificó, ¿verdad?, la posibilidad de que alguien desarrolle tal o cual enfermedad. ¿Cuándo nació la cadena epidemiológica? Pues nació, fíjate, no sé si ya recibiste parasitología, pero has de recordar que en el ciclo de vida de un parásito, pues hay latencias, ¿no? Hay formas encriptadas, hay formas patogénicas. De dónde se aloje un bicho dependerá si tenemos un cuadro clínico u otro, etcétera. Y entonces,
la cadena epidemiológica pasó de justificar enfermedades bacterianas por virus a empezar a explicar el rol que tenía, por ejemplo, los vehículos de transmisión. Y es ahí cuando empezamos a ver, ¿verdad?, qué rol jugaba el puerco o los animales en una cisticercosis, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces la cadena epidemiológica nos ayuda a entender particularmente las enfermedades parasitarias, ¿no? Si quieres revisarlo en detalle, pues aquí está otra vez un vínculo que a lo mejor lo explican mejor que yo. Hasta ese momento, pues, desde el punto de vista de la transición epidemiológica, pues, que gobernaba, ¿verdad?, las enfermedades infecciosas sobre las no transmisibles, pues no era necesario andar pensando y sacando otras conjeturas u otros modelos para explicar enfermedades cuyos agentes infecciosos pues estaban perfectamente definidos. Sin embargo, empezaron a salir enfermedades y a clasificarse ya como tales, otras enfermedades que no tenían un agente infeccioso en específico. Y es ahí donde tuvimos que avanzar en los modelos de causalidad para establecer otras formas de explicar la evolución de las enfermedades. De ahí nacieron tres en particular. Uno se llama exposición a estilos de vida, ¿sí?, en lo cual hay una detonación epigenética, ¿sí?, una detonación o una ofensa al organismo a través de un agente externo que no es, que es complementario a la presencia de un gen predisponente, ¿verdad?, de cierta enfermedad. Luego vino lo que se llama la programación fetal, ¿sí?, que explicaba, por ejemplo, ¿verdad?, cómo el desarrollo intrauterino y el sufrimiento fetal de alguna manera se relacionaba con la presencia de obesidad temprana. Y después viene la epidemiología del curso de vida, en donde pues ya queda muy claro que a veces la presencia de factores predisponentes y de factores modificadores, ¿verdad?, o factores que cambian el curso de una enfermedad, pues tenían una influencia importante en el desenlace de una enfermedad crónica. Estos modelos los puedes revisar en este vínculo en particular, ¿vale? Hablando del modelo de estilos de vida, ¿verdad? Debemos de entender que el estilo de vida inicia en la infancia. No lo tienen los bebés, ¿verdad?, el estilo de vida como tal. Hablando de esto, no sé o no recuerdo si te dije esto, ¿verdad? Pero si te acuerdas cuando estábamos hablando de los determinantes de la salud, ¿sí?, teníamos 4 factores y en estos factores estaba el medio ambiente, estaba la conducta, estaba la biología humana y estaba los sistemas de salud, ¿no? Estos 4 determinantes en su momento te dije, siempre que trates de justificar los determinantes de una enfermedad, siempre van a estar los 4 factores. Eso es lo que en algunas ocasiones el factor biológico es más importante que otros o el factor conductual es más importante que otros. En el caso de COVID es más importante la presencia del bicho, porque si no está el bicho, no hay enfermedad. ¿Se entiende? En el caso de los estados de salud de las personas, ¿verdad?, es el caso de los nacimientos y el binomio madre-hijo que ayuda a calificar la eficiencia con la que trabajan los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque cualquier enfermedad, vamos a decir una diarrea o vamos a decir la mortalidad misma de niños, ¿verdad?, en la etapa perinatal, ¿sí?, no la podemos justificar fácilmente en torno a el estilo de vida de un niño, de un bebé, porque ni siquiera lo tiene. ¿Se entiende? ¿Sí? Los riesgos biológicos que van a estar presentes, digamos, algún gen, alguna cosa, ¿verdad?, importante, sí tienen su influencia, pero si tratamos de comparar una población de bebés mexicanos, por ejemplo, pues el gen lo vamos a tener todos, ¿se entiende? Y entonces, ni estilos de vida ni biológicos representan un riesgo o una dimensión tan importante. Sí están, pero no es tan importante. Entonces, el tercero que nos falta, pues, es el ambiental, ¿no? Si un niño vive en condición de pobreza y si vive un niño en condición de riqueza, es en lo último donde habrá un poquito más de viabilidad, ¿verdad? De poca mortalidad. Y sí,
el nivel socioeconómico, incluso en el nacimiento, pues sí tiene una influencia decisiva, pero de nuevo tampoco es tan importante. ¿Por qué? Porque recuerda, por favor, que la conducta de la madre, ¿sí? Protege al bebé de cualquier riesgo, ¿no? Vamos, que la madre se quita la chamarra y deja de comer nomás para que coma su niño, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, esos factores que son externos al cuerpo y la biología del niño no son tan pesados como el hecho de que no reciban, vamos, una atención adecuada en los primeros años de vida. Ese asunto, ¿verdad? De no recibir vamos, servicios de salud en temprana edad, ¿no? Digamos, en personas no aseguradas, ¿no? Eh, de alguna manera puede provocar la mortalidad muy rápido, ¿no? En un bebé. Por eso, los nacimientos, perdón, la mortalidad infantil, particularmente aquella neonata, la que acaba de nacer, se estila un indicador del funcionamiento de los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque es el factor más de riesgo más fuerte. Conforme vamos avanzando, pues estos riesgos, ¿verdad? Estos colección de eventualidades de la conducta, del medio ambiente, del bajo acceso al sistema de salud, X, Y, Z, pues se va intensificando. Pero fíjate, por favor, que del nacimiento hacia la adolescencia, o quizás por ahí de los 12 años, esta diferencia no es tan grande, ¿no? Entonces esto significa pues la extensión no solo de que esas poblaciones son más saludables, ¿no? Que los que vivimos de este lado, sino que además está el hecho de que su epidemiología es un poco más restringida. Llega el momento, ¿verdad?, de que el riesgo acumulado se empiezan a multiplicar y se empieza a hacer una curva exponencial cuanto más grande sea la persona. De ahí que las enfermedades crónicas no transmisibles son particularmente prevalentes en esta etapa en comparación a estas, ¿no? Cabe decirte para casos específicos como la diabetes. La diabetes sí tiene elementos que se están haciendo cada vez más chiquitos, ¿verdad? Aquí ya no nada más tenemos diabéticos 1 en niñez, sino ya incluso tenemos casos de diabetes 2, ¿no? Y eso pues de alguna manera tiene que ver con lo que se llamaba la transición nutricional y la transición demográfica, que ya sabemos pues que va a haber más personas en riesgo de padecerlas, pues cuanto más vivan, ¿se entiende? Y como va aumentando la esperanza de vida, vamos a esperar a que cada vez tengamos pues mayor prevalencia de enfermedades crónicas, sí, solo sí, los elementos de prevención no los aplicamos desde la etapa adolescente, ¿verdad? De la etapa temprana. En la exposición a factores de riesgo, ¿verdad? Debemos entender que factores de riesgo se van a llamar así de manera totalmente arbitraria a cualquier cosa que pueda de alguna manera ser, ¿cómo se llama? Ser un, un factor que predisponga a la adquisición de una cierta enfermedad. Aquí, por ejemplo, tenemos la enfermedad llamada alcoholismo, ¿no? En donde nos queda claro que existe un consumo de alcohol, particularmente en población, en hombres, en varones, ¿verdad? En comparación a la tendencia de consumo de las mujeres. Entonces, ya de entrada, el problema de salud pública llamada alcoholismo lo podemos estilar al menos calificado por vulnerabilidad, en donde la vulnerabilidad es básicamente en hombres y de cierta edad en particular. Si a estos componentes le adicionamos, ¿verdad? Fíjate por favor que este gráfico habla de prevalencia de trastornos por consumo, ¿sí? O sea, morbilidad, y aquí estamos hablando de trastorno de muerte o mortalidad por el consumo de alcohol. Y en ambos casos, la misma población de varones, no solo es que generan mayor cantidad de comorbilidades, ¿sí? Producto del consumo de alcohol, sino que además tienen mayor posibilidad de muerte. Si te acuerdas, cuando estamos hablando de años de vida saludable perdidos, ¿verdad? Pues, el concepto de carga de enfermedad, decíamos pues que
las enfermedades crónicas no transmisibles, que además causaban mucha muerte, pues eran las prioridades de salud. De ahí que un factor premórbido, un factor determinante de estas enfermedades, vamos a decir cirrosis, vamos a decir accidentes de tránsito, asociadas con el alcohol, pues se tratan primero a través de la eliminación de el consumo de alcohol, ¿no? Si a estos factores de biología humana, ser mayor y ser hombre, le sumamos las diferencias relacionadas con el nivel educativo, pues queda todavía más claro que existe ¿cómo decir? Que el alcohol, ¿verdad? O el consumo de alcohol está justificado no solo por factores como la edad y el sexo, sino también por factores de nivel socioeconómico. Fíjate que el gap, ¿verdad?, entre tener alta escolaridad o baja escolaridad no es lo mismo para mujeres, cuando en hombres, ¿verdad?, sí existe una diferencia pues más o menos importante en el nivel de riesgo, en este caso riesgo cardiovascular, ¿no? El riesgo cardiovascular producto de de diversos factores. Perdón si dije que si vamos, epidemiología del alcoholismo se combinaba con esto. No, perdón, me equivoqué. Lo que quise decir es, tenemos un problema llamado alcoholismo, tenemos un problema llamado enfermedad cardiovascular, en donde un factor social, un factor de personal, ¿verdad?, de cada individuo, pues tiene una influencia sobre la prevalencia de cierta enfermedad. Y aquí también un factor biológico tiene mucho que ver con, o sea, como el sexo o la edad, pues tiene una incidencia, una corresponsabilidad en la ocurrencia de las enfermedades. También tenemos el otro concepto, ¿verdad?, porque que nació, ¿verdad?, por un investigador que se apellidaba Baker, en el cual decía, ¿sabes qué? La mayor parte de las enfermedades también tiene un componente de génesis dentro de la vida intrauterina. Y decía algo como que las mujeres embarazadas que comen bien, controlan su peso y se mantienen activas pueden elevar las probabilidades de que sus fetos tengan una mayor vida saludable. No se finca en el concepto etéreo de ser saludable, ¿verdad? Esta es ser saludable, ¿verdad? No es, mientras no se aterrice en acciones concretas, ¿verdad? De hacer ejercicio y hacer tal o cual cosa para modificar la posibilidad de que tú quieras tener enfermedad. En este caso es más objetivo y más claro. Ahí sí se sabe perfectamente que este comportamiento conduce a niños más saludables. Por el contrario, un ambiente adverso durante la vida fetal y la primera infancia aumentan el riesgo de enfermedades en la vida adulta. Eso es el concepto o la base de la programación fetal. Hay muchas cosas que están justificadas en ese tenor, ¿no? Por ejemplo, hay muchas, estarás de acuerdo conmigo, que el retardo en el crecimiento fetal, producto del sufrimiento fetal, ¿verdad? Pues es producto de una desnutrición materna, puede causar retardo en el crecimiento en el bebé, puede causar disfunción metabólica al nacer, va a haber cambios estructurales en los órganos y con ello va a traer como consecuencia enfermedades en la adultez, que es el principio de la programación fetal. Pues si eso lo ponemos en contexto de las relaciones que hasta hace mucho tiempo se estilaban casuales o se consideraban casuales y no causales, ¿verdad? Cuando estudiamos, por ejemplo, la relación que había entre el bajo peso al nacer, que es un sinónimo de retardo en el crecimiento infantil, con el hecho de que haya mortalidad por enfermedad cardiovascular, en particularmente aterosclerosis, pues podemos observar la curva, ¿verdad?, o la tendencia se explica de forma parcial en este estudio por el peso al nacer del bebé, ¿no? Fíjate, por favor, que en el trayecto de los del déficit de peso, ¿verdad?, de 2 a 3 kilos,
pues el riesgo aumenta, pero se mantiene más o menos estable hasta que se vuelve a aumentar el peso al nacer, ¿verdad? Este periodo, este peso se llama el crecimiento macrosómico o los bebés macrosómicos, o sea, los bebés grandotes. Y entonces estos bebés, ¿verdad? Al pesar mucho, pues también hay una predisposición a que este paciente se muera por enfermedad cardiovascular cuando ya sea adulto. Y este mismo comportamiento, fíjate las diferencias entre ser hombres o ser mujeres, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí te queda muy claro que las mujeres se enferman, perdón, el modelo de programación fetal para explicar una enfermedad como la enfermedad cardiovascular es particularmente importante en mujeres en comparación a hombres, ¿sí? Cuando vemos esta relación ahora en un parámetro más objetivo que diga el avance de una enfermedad como la presión sistólica, podemos observar que el peso, ¿verdad? Pues tendrá el peso al nacer, ¿sí? Y el peso de la vida intrauterina, pues tienen una convergencia, ¿verdad? Tienen una interrelación muy clara. El bajo peso al nacer se asocia a un aumento de tasas de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, hipertensión y diabetes no insulinodependiente. Estos efectos dependen del peso al nacer y de la duración de la gestación durante el embarazo. Otro modelo que también explica pues, de forma parcial o que ayuda a entender por qué una persona genera una cierta enfermedad crónica no transmisible es lo que se llama la epidemiología del curso de vida. Ya no nada más es este elemento de cómo, de qué peso tuviste al nacer y qué relación había con el sufrimiento fetal y la ocurrencia de estas enfermedades, sino a lo largo del tiempo cada vez nos vamos exponiendo a diversos elementos que pueden sumarse y o pueden modificar el curso de la presencia de cierta enfermedad. Por ejemplo, ¿verdad? En el curso de vida, ¿verdad? Cualquier enfermedad asociada a la condición, por ejemplo, al adquirir peso después de la menopausia, pues fue producto de una acumulación de eventualidades a lo largo del tiempo que empezaron con el peso al nacer, luego el crecimiento en los primeros años, la presencia de menarquia, ser regular, no ser regular, etcétera, ¿verdad? Después venían, pues, en la edad adulta, que tanta prematurez, disculpen, qué tan productiva, ¿verdad? Fue en embarazos, ¿verdad? Y el número de niños que tuvo, etcétera, etcétera, que se le va sumando a la menopausia y con ello, ¿verdad? Se ve que durante esta posmenopausia, pues tenemos gente o mujeres que tienen más peso del que tenían cuando eran jóvenes, ¿no? Habrá otras que no llegan con este problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos de estos elementos pues era menor, ¿verdad? Su influencia que en aquella que sí los tuvo. En la epidemiología del curso de vida también se explica, ¿verdad? O interlaza el bajo peso al nacer con la presencia o ahora sí que el enfrentamiento de cada persona a una condición premórbida, una condición que nos condiciona a la presencia de nuevas enfermedades. En el enfoque de curso de vida se enlazan los determinantes proximales y los distales y es capaz de explicar las interacciones de nuestro genoma con el ambiente físico y social. De ahí nace todos estos conceptos, ¿verdad? De la predisposición de cualquier enfermedad, la que usted quiera, con la posibilidad de checar qué genes tenemos y qué genes no tenemos, ¿no? A ver, seamos claros. Ahorita, hoy por hoy, la evolución de las estrategias analíticas nos ha llevado a reconocer el genoma humano, ¿verdad? Y entonces con ello poder saber quién tiene una cierta predisposición genética a padecer tal o cual enfermedad. ¿Sí? Eso de ninguna manera significa que lo va a tener. ¿Por qué? Porque el modelo de curso de vida nos dice que tengas o no tengas un gen, ¿sí? Si tú no haces lo propio para modificar algunos elementos, pues tampoco es que se va
a justificar. Esto se los digo porque en la literatura epidemiológica ocurren estudios que se llaman o que reciben el nombre de paradojas, ¿no? Existe, por ejemplo, una paradoja en los esquimales en los que la base de su alimentación es estrictamente consumo animal, ¿verdad? En donde las focas, en donde todo el producto del mar tiene una cantidad de grasa saturada, pero súper grande. Recordemos que grasa saturada, o entre más grasa saturada tengamos, ¿verdad? Cuanto más gasto energético podemos tener. Entonces, por eso se explica que los organismos, incluyendo al hombre, en condiciones térmicas bajas, pues van a tener cantidad de grasas o composición grasa superior, por la sencilla razón de que necesitan esa grasa para generar calor. Habiendo dicho esto, la paradoja de el esquimal es que ellos se mueren muy poquito de enfermedades cardiovasculares, aun cuando el consumo de grasa saturada es por mucho más grande que el tuyo, ¿no? Y entonces es paradoja por el solo hecho de que comen mucha grasa y grasa mala y resulta que no tienen problemas cardiovasculares, ¿sí? ¿Por qué ocurren esas paradojas? ¿O cómo se explican las paradojas? Pues se explican a través de la epidemiología del curso de vida, ¿sí? Esto nos ayuda a explicar por qué en poblaciones hay mayor susceptibilidad y por qué en otras poblaciones no hay susceptibilidad. Estos modelos de estilos de vida y de acúmulos de exposiciones, etcétera, tenían que ser matemáticamente bien establecidos para después, ¿verdad?, posteriormente entender el juego que tenían elementos modificadores, ¿no? En el artículo con el que inicié esta plática, te decía que la metformina, que era un medicamento dedicado a tratar diabetes, de alguna manera, prevenía de la complicación de COVID, ¿no? Y eso que tiene que ver es un medicamento de diabetes con el hecho de que haya más o menos COVID, ¿no? Y entonces eso se tendría que explicar, ¿verdad?, en términos de uno de estos modelos complejos, ¿no?, de los modelos de curso de vida y demás. De ahí nacen lo que se llaman los modelos conceptuales. Y en los modelos conceptuales ahí reciben nombres, ¿verdad? Y algunos explican unas enfermedades y otros explican otras enfermedades. O son propuestas hipotéticas de relaciones. El primero de ellos se llama el de periodos críticos. Ese modelo de periodos críticos, que es el primer modelo que vamos a ver, vamos a tener que la medición de un evento, vamos a decir, infarto al miocardio, ¿sale? Una enfermedad de infarto al miocardio, ¿sí?, se va a ocurrir si solo si los eventos críticos, que son mutuamente independientes, actúan en distintos momentos del curso vital, del ciclo de vida, por supuesto, y determinan la salud o enfermedad en la edad adulta. A ver, vamos viendo, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el caso de una obesidad, ¿sale? Vamos a decir, o infarto al miocardio, ¿sí? En principio, un infarto al miocardio puede estar relacionado de forma independiente a la ganancia de peso a lo largo del tiempo, ¿sí? Él por sí solo, ¿sí?, puede llegar a provocar esto. Pero un infarto al miocardio también puede ser por una eventualidad tan sencilla como la segregación de cortisol, ¿no? Por alguna eventualidad lo asustaron muy fuerte, ¿verdad? Y entonces su ritmo cardíaco empezó a modificarse. Pero también tenemos por ahí en la clínica, recordemos que hay cierta predisposición de personas a generar placas ateroscleróticas que son débiles, ¿no? No de las que se pegan mucho al epitelio vascular, al tejido vascular o endotelial, sino aquellas que se sueltan, ¿no? Y entonces estos tres eventos separados por sí solos pueden causar la enfermedad cardiovascular o un infarto al miocardio, discúlpame, ¿sí? Entonces, podemos tener esta eventualidad y decir, es que pasó por un coágulo, ¿verdad? Algo que se te apoyó. O porque recibió una sorpresa muy fuerte. O porque viene acumulando durante tiempo, ¿verdad?, la obesidad, ¿sí? Los tres explican de forma independiente la ocurrencia de un evento mórbido, o de la mortalidad misma.
Si podemos esos mismos factores entenderlos dentro de un continuo, ¿verdad? Y decir, porque tengo obesidad y luego me asustan y adicionalmente tengo esta predisposición de tenerlo, de formar coágulos no estables, no coágulos, perdona, placas ateroscleróticas no estables, y se van sumando cada uno de estos riesgos, el riesgo se triplica, ¿sí? Y algunas enfermedades se explicarán de esa forma, como un acúmulo de eventualidades, ¿no? En el caso de la enfermedad del miocardio, la podemos explicar con este modelo, ¿verdad? Viendo la independencia de cada uno de esos modelos y por lo tanto las acciones separadas que debemos de hacer para ir cuidando cada uno de esos elementos. En un modelo de acúmulo de efectos o trigger effect, ¿sí? Una exposición o evento crítico conduce a otro y así sucesivamente incrementando el riesgo de enfermedad en la edad adulta. Existen en este sentido factores mediadores y modificadores. Pongamos el caso de ganancia de peso, ¿no? Obesidad mórbida, ¿vale? Obesidad mórbida. Puede iniciar porque yo traía por ahí un gen, el gen ahorrador, que no es tan ahorrador, y entonces pues acumuló mucha energía en forma de energía química, ¿verdad? O sea, tenemos grasa, ¿verdad? Acumulamos grasa. Si adicionalmente me accidento y pierdo la movilidad de mis piernas, ¿sí? Posiblemente el riesgo que ya se venía acumulando de obesidad se triplique, ¿sí? Porque ahora no, literalmente no me muevo, ¿sí? Y entonces mi obesidad crece mucho más durante este periodo. Si adicionalmente, ¿sí? Yo por depresión y lo que ustedes quieran, ¿sí? De repente me da por comer, que ya comía, ¿verdad? Pero ahora me da por más comer alimentos altamente energéticos, pues entonces la suma de todos los elementos que se vienen acumulando, pues va a conducir a la presencia de obesidad mórbida, ¿no? Ese es un ejemplo. En ambos casos, fíjate que los elementos modificadores que te he venido platicando no entran al quite, ¿no? Los elementos modificadores quitarían el curso o modificarían el curso de esto, ¿no? Es ahí donde salen los otros modelos que explican, pues más o menos lo mismo, la independencia que originalmente tenía cada uno de ellos en el modelo, en el primer modelo que vimos, ¿verdad? En el modelo de periodos críticos, pues puede haber presencia de elementos modificadores en donde la independencia original de cada uno de estos factores, ¿sí? Que anteriormente explicaban la ocurrencia de una enfermedad de forma independiente, ahora podemos modificarlos, ¿verdad? Por alguna acción distal, ¿no? Sí, una detección oportuna del perfil genético que tiene una persona hacia enfermedad cardiovascular. Por aquí otro elemento modificador nos puede llevar a acumular estos eventos, pero también, de manera separada, pero podemos ir metiéndole a cada uno de esos elementos un elemento modificador, un tratamiento, una acción preventiva, un algo, para que este desenlace pues no sea al final, ¿verdad? Ninguno que lleve a la enfermedad cardiovascular. Lo mismo sucede, ¿verdad? En el modelo de acúmulo de efectos, ¿verdad? Existe otro, ¿verdad? Que se llama Pathway Model, ¿verdad? O modelo de vía, ¿verdad? Del cadena de riesgo, en donde en un continuo de acúmulo de efectos individuales que triplican o multiplican el riesgo para una cierta eventualidad, pues podemos tener diversos elementos mediadores, ¿no? Por ejemplo, que tenga más acceso a servicios de salud, que por ahí mi familia se dé cuenta de que yo estoy ganando de peso y entonces empiece a cocinar más saludable, o que tengamos o nos implementemos esta estrategia de siempre estar yendo al laboratorio al menos
una vez al año, ¿verdad? Para saber cómo es que andamos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el efecto modificador para el de efectos individuales y el pathway model para aquel de efectos acumulados, pues son los modelos que hoy por hoy están explicando el curso de las enfermedades. Voy a dejar el material hasta aquí para dar paso a las preguntas que puedan tener en este momento, ¿sí? Sobre el tema. Nomás les voy a pedir de favor unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Esperen un momentito. Ok, aquí estamos de nuevo. Ahora sí ya se quitó la presentación, ¿verdad? Seguimos vivos. A ver, ¿alguien Sí, de señal? Sí, profe. Sí, a ver. Ah, perfecto, muy bien. Vamos a abrir el espacio para hacer preguntas del tema. Alguien que tenga algún comentario, alguna duda, aquí podemos utilizar el espacio, ¿vale? Profe, yo quiero saber, además de lo que dijo de que pues tienen que estar conocidos todos los parámetros, bueno, específicamente cómo se diferencia una enfermedad de un síndrome. Hay un dicho en México, que no sé si lo has oído, que dicen que yo sé que la burra es parda porque tengo los pelos de la burra en la mano, ¿sí? ¿Qué significa ese dicho? Significa, yo te digo con certeza, que ese animal es pardo, pues porque tengo la evidencia, ¿se entiende? Porque tengo los pelos de ella en la mano. Eso se aplica cuando queremos nosotros decir, cuando queremos asegurar que un evento o una cosa es así porque tenemos evidencia, ¿no? Y entonces se estila decir, pues, que yo sé que una enfermedad es una enfermedad porque tengo los pelos de la burra, es porque tengo la evidencia, ¿vale? Habiendo dicho esto, la diferencia entre síndrome y enfermedad es que enfermedad tengo todos los pelos de la burra en la mano y síndrome no tengo todos los pelos de la burra en la mano. ¿Se entendió? O sea que no tengo toda la evidencia de que una enfermedad se representa de esa forma, ¿no? Y puse el ejemplo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida para decirte pues que a veces el síndrome deriva en cuadros respiratorios, a veces son cuadros ¿cómo se llama?, de diarreas, a veces hay infecciones, hay, ¿cómo decirte?, a veces algunos pacientes desarrollan neuropatías, ¿sí? Se representa de mil formas el SIDA, ¿no? Y por esa razón es que se sigue llamando síndrome. Lo mismo sucede con el síndrome metabólico. A veces yo puedo calificar y tener síndrome metabólico porque tengo la cintura elevada, ¿verdad? La grasa elevada en la región central, y o porque tengo un triglicérido alto, ¿no? ¿Sí? A veces hay gentes que nomás tienen otros parámetros, ¿no? De ahí pues que el síndrome metabólico se va a seguir llamando así hasta que podamos definir con ciencia cierta de que una patología solamente se causa por 1, 2 o 3 factores. ¿Lo expliqué? O sea que, por ejemplo, no es que sea desconocido, sino que, por ejemplo, no todos los pacientes, ay, se me fue la palabra, como que tienen los mismos síntomas, porque yo estaba pensando Exactamente. como en el síndrome de Down, o sea, porque era síndrome y no enfermedad. Bueno, lo que pasa es que debemos de entender que el curso de síndrome de Down, fíjate que es muy interesante la pregunta que estás haciendo. El síndrome de Down se llama síndrome de Down porque está identificado un elemento genético, ¿sí?
O sea, sabemos que hay una disfunción en un cromosoma, ¿no? En el cromosoma 21. Y entonces, ese es el elemento etiológico más claro, el que se sabe que está porque está, ¿no? Ese desarreglo en ese cromosoma, pues causa un fenotipo, ¿verdad? Este fenotipo puedes tener gente con síndrome de Down muy severa o la pueden tener con muy leve, ¿no? El leve, pues no tiene problemas de conducta, no tiene problemas para aprender, platica contigo como cualquier persona normal, o sea, de hecho son normales, pues, pero quiero decirte que eh, eh, no tiene, sabes, salvo el hecho de que tengan este problema genético, no tienen mayor problema, pues, ¿no? O otro problema. Entonces hay un tipo de paciente o de persona con síndrome de Down. Aquí voy a hacer un paréntesis para decirte que cuando existen problemas de salud, entre ellos los de orden genético, que tienen, que pueden ocasionar inequidad en el acceso de servicios de salud y o en la adaptación social, no se suele decir que una persona está enferma de síndrome de Down, sino que vive con síndrome de Down. ¿Ok? Entonces, una persona que vive con síndrome de Down es una persona que puede tener todas sus capacidades funcionales iguales que las tuyas, ¿sí? O puede ser una persona que tenga una gran dependencia, ¿sí? Porque clínicamente no podemos definir, ¿verdad?, que síndrome de Down va a terminar en alta dependencia o porque nunca va a tener alta dependencia. Por esa sencilla razón es que se sigue llamando síndrome de Down. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Órale, va. Excelente. ¿Algún otro? Pues que acuérdense que las preguntas vienen con las faltas, ¿eh? Yoselin, me preocupas mucho. Pues sí me preocupa porque no está, ¿verdad? Kenia. Por lo pronto no, profe, a lo mejor cuando esté haciendo la tarea surjan más dudas. Sí. ¿Surgen más dudas cuando estés haciendo la tarea? Pues no, esperemos que no. Jocelyn respondió a mi conversación, dice, sí, es que no tienes micrófono. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Misael, ¿qué onda? Pues duda, no es tanta, es más curiosidad, pero de todo Dime. lo que vimos, la triada epidemiológica, entonces, ¿ya no es tan utilizada o ya no es tan factible? No, como modelo explicativo de enfermedades ya explican solamente hoy por hoy enfermedades infecciosas, ¿sí? O sea, no quise decir que está descontinuada, estoy diciendo que algunas enfermedades ahora ya no se pueden explicar con ese modelo, ¿sí? La triada, por ejemplo, explica perfectamente bueno, no tan perfectamente, pues, pero lo explica el COVID, ¿no? Y el COVID es nuevo, ¿no? Porque ahí sí tenemos un agente claro, ¿verdad? Un huésped claro y tenemos, ¿cómo se llama? Otro. De hecho, fíjate qué curioso, disculpa. La cadena epidemiológica que decía que además de poner la triada en contexto, decía los mecanismos de transmisión, muy al inicio explicó de la pandemia, explicó la presencia de un reservorio que era un murciélago, ¿verdad? O que porque se lo comían allá en Wuhan, ¿verdad? Por eso es que se dio COVID, ¿no? Y entonces, cuando entró al ruedo el murciélago aquí en esta ecuación de la infectividad del COVID, pues ya no era la triada la que lo explicaba, sino la cadena epidemiológica, ¿sí? Pero hoy por hoy sabemos que somos más peligrosos nosotros como humanos, ¿sí?
¿cómo se llama? Que el murciélago. Entonces ya olvidaron al murciélago, ya no es necesario estudiarlo, porque los mecanismos de transmisión somos los hombres, ¿no? Somos los humanos. Y aún así, pues en tanto que puedes identificar un huésped humano, un agente, que es un virus, y unas condiciones en que se propagan, pues dices, la triada ayuda a explicar el fenómeno en su global. Pero también hay muchos determinantes, ¿no? Entonces, ahí sí hay que avanzar un poquito más en los modelos, ¿verdad? Para decir cuáles pudieran ser incluso un modelo más adecuado, ¿no? Y desde mi perspectiva personal, el modelo de pathway, ¿verdad? El modelo de modificadores explica con mayor exactitud y precisión la manera en la que se está propagando y conteniendo a la enfermedad hoy por hoy, ¿no? O sea, decimos, debe de haber un bicho, debe haber un esto, pero también debe haber estas tres cosas que si se suman, se van aumentando. Por ejemplo, el modelo continuo de acúmulo de riesgos puede decir que si yo tengo diabetes y tengo una enfermedad de inmunosupresión y además me voy al Oxxo, ¿verdad? Porque voy cada 3 días, porque soy alcohólico, porque tengo que comprar, no sé, cerveza, pues ahí se ve pues que son cúmulos de riesgos, ¿verdad? Que si yo dejara de ir al menos al Oxxo a comprar cerveza, pues al menos una parte de ello, del riesgo se me bajaría, ¿no? No estoy diciendo con ello que ocurra todo esto, pues, pero estoy tratando de ejemplificar una enfermedad actual que se puede estar explicando por diversos modelos simultáneamente. ¿Contesté, Misael? Sí, profe, gracias. Suave. Bueno, chicos, entonces, si no hay más dudas, les recuerdo que tenemos una reunión el miércoles para continuar con este material, para lo cual sí les agradecería que trajeran más dudas y también que traigan sus dudas o que empiecen a pilotear el elaborar las tareas que ya están puestas, listas, para que podamos utilizar algún ejemplo, ¿no? Si nos queda un poquito de tiempo, ahí está el calendario. Recuerden que estamos tratando de ajustarnos al temario, perdón, el temario se está ajustando al calendario, ¿vale? Y si no tienen alguna otra duda o comentario, pues vamos a dejarlo aquí. Les agradezco que hayan asistido el día de hoy, ¿vale? Nos vemos, profe, muchas gracias. Hasta luego, cuídense.